Se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Pancho. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Y toda la gloria sea para nuestro Señor, mi hermano. Buenas tardes, buenas tardes. El tema de hoy, de la reflexión de hoy, se llama el milagro máximo. El milagro máximo. Vamos a estar en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Y dice la versión Reina Valera de 1960, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuenta una historia que en cierta ocasión un cristiano y un musulmán estaban discutiendo sobre sus creencias. El musulmán
estipuladas sus creencias, declaró: cuando nosotros vamos a la Meca, por lo menos encontramos un ataúd, prueba de que Mahoma está ahí. Pero cuando ustedes van a Jerusalén, no encuentran más que una tumba vacía. Justamente esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, otras filosofías, otras creencias. Respondió el cristiano: Mahoma está muerto y en su tumba, y los demás líderes religiosos también están en su tumba y están muertos. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos y ahora vive para siempre. No puede estar en su tumba estando vivo. Él vive y reina por los siglos de los siglos eternamente. A Él le fue otorgado todo el poder en el cielo y en la tierra, pues es Dios mismo, creador del universo. Él es Dios, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. La resurrección de Cristo es el eje del cristianismo, la base de nuestra fe. Creemos en un Dios vivo que tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso es lo que dijo eso es lo que le contestó el cristiano al musulmán. Pero el musulmán se enojó y dijo: eso no es posible. Jesús no murió en una cruz y menos resucitó porque Él no era Dios. ¿Crees tú que más de 2000 años no es tiempo suficiente para que la humanidad hubiera descubierto un fraude de tal tamaño? La muerte y la resurrección de Cristo es un hecho real, del cual existen tantas evidencias religiosas como históricas. Y uno de esos, vamos a regresar tantito a la historia y vamos a recordar que siempre hemos dicho o aprendimos que las cosas eran antes de Cristo y después de Cristo. Ahí tenemos una base muy sólida, como este cristiano decía que había evidencias religiosas como históricas, y esta es una evidencia muy palpable de que dice: no, es que no resucitó, no, es que eso es un invento. Bueno, si es un invento, ¿por qué la historia se divide en antes y después de Cristo? ¿Cómo puede ser resucitado? Decía el musulmán: ¿cómo puede ser resucitado si según ustedes estuvo 3 días muertos? El poder divino de Dios, Él transformó la materia que conformaba su cuerpo físico, porque para Dios no hay imposibles. Ya sabemos que todo eso, hay muchas cosas en las que podemos pensar de que sí, no, pues como que si se murió, y como que resucitó, y como que se le apareció a fulano, como que se le apareció a sutano, y eso va en contra de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio, de nuestra naturaleza. Pero recuérdate que Dios es el creador de la naturaleza, o sea, Él la puede mover como Él quiera. Dice la Biblia que no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol si Él no lo autoriza o si Él no lo permite. El que tiene el control sobre todo lo que existe es Dios. Él puede hacer lo que quiera con todo. Para Él no representa ningún problema resucitar a Jesús y darle un cuerpo nuevo y sano después de 3 días de estar muerto. Recordemos el caso de Lázaro. Recordemos que Lázaro tenía ya 4 días y Jesús lo resucitó. Entonces Él puede hacer lo que Él quiera. Dios venció la muerte y resucitó
en una dimensión de vida. ¿Cómo vas a decir tú? Pero yo no lo vi. Es que la Biblia es escrita por hombres. Sí, es cierto, te la compro. La Biblia es escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. ¿Cómo creer en algo que no vimos? ¿Cómo puedes decir tú que sí existe si no lo has visto? Bueno, la evidencia de la evidencia de la tumba vacía. La tumba estaba sellada y estaban los soldados romanos ahí, bajo pena de muerte. Recordemos que dice la Biblia que pusieron a los soldados y que dijeron, si algo pasa, responden con su vida. Si Jesús hubiera estado vivo, jamás hubiera podido, en el estado que estaba tan lastimado y herido y con los clavos en las manos, jamás hubiera podido mover la piedra. Eso es algo muy lógico. Si Jesús hubiera estado vivo, jamás hubiera podido, en el estado en que quedó después de las torturas que sufrió, jamás hubiera podido abrir esa tumba y salir. Además de que hubiera sido detenido inmediatamente por los soldados, porque ahí estaban afuera. Y mucha gente dijo que los discípulos habían ido y que se habían robado el cuerpo y se habían burlado de los soldados, se habían burlado del Imperio Romano y todo. Pero recordemos que los discípulos estaban atemorizados y dice la Biblia que huyeron, dejando solo a Jesús. Entonces hay una pregunta muy lógica aquí que dice, me pregunto yo, si ellos huyeron dejando solo a Jesús y el que lo siguió de cerca, a final de cuentas lo negó 3 veces, ¿por qué se hubieran querido arriesgar para robarse el cuerpo de Jesús? Además, vamos a ponernos a pensar un poquito. ¿Se hubieran atrevido a predicar la resurrección de Jesús arriesgándose voluntariamente a morir por eso, sabiendo que era una mentira? ¿Quién iba a querer dar su vida por algo que sabe que es falso? ¿Quién iba a querer predicar, como decía el musulmán, más de 2000 años, una mentira? El musulmán, la gente, bueno, en este caso el musulmán, no comprende las cosas sobrenaturales. La otra gente, en el caso de nosotros, la gente que no es cristiana, que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, no conoce las cosas sobrenaturales. No se le puede comprender bajo el concepto de lo natural, de lo lógico, de lo palpable, de lo comprobable. La muerte de Jesús fue un hecho natural, pero su resurrección no lo fue. Fue un hecho sobrenatural, proveniente única y exclusivamente de Dios. Fue un milagro. Un milagro no es algo natural. La reflexión se llama el milagro máximo. Un milagro no es algo natural. El maravilloso milagro de la resurrección fue el broche de oro o la cereza del pastel del paso de Jesús por este mundo. Porque acuérdense que dice la Biblia que tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo a morir. La resurrección fue la cereza del pastel de lo que Jesús estuvo en este mundo y de lo que Él vino para hacer su obra redentora, para perdonarnos nuestros pecados. Pero a pesar de que murió, Él está presente ahora entre nosotros y vive en cada uno de los corazones que lo ha recibido como su Señor y Salvador. En cada uno de los corazones que lo ha recibido como Señor y su Salvador. La pregunta es, ¿vive en el tuyo? ¿Vive en el tuyo? Y volvemos a la lectura bíblica.
Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios les bendiga. Sangrando llegó a la cruz, con heridas en su cuerpo. Así llegó mi Jesús, malherido, casi muerto, por un pueblo pecador que la amó sin merecerlo. Él dio su vida por mí, por el amor que me tiene. Ahora me toca a mí de igual forma responderle: Jesús, aquí está mi vida, tómala, te pertenece. ¿Por qué no habré de humillarme a los pies de aquel que tanto bien me ha hecho? Mi pecado con su sangre fue borrado. Sobre mi vida mi Jesús tiene el derecho. Aquel refrán no funciona. Yo no puedo superar a mi maestro. Una lanza traspasaba su costado y 3 clavos lo clavaron a un madero. Rogando al Padre decía: perdónales lo que hicieron. Como un corderito manso fue llevado al matadero. Él dio su vida por ti. Por favor, no le rechaces. No olvides que Dios te ama. Él murió para salvarte. Si hoy quiere salvar tu vida, mañana puede juzgarte. ¿Por qué no habré de humillarme a los pies de aquel que tanto bien me ha hecho? Mi pecado con su sangre fue borrado. Sobre mi vida mi Jesús tiene el derecho. Aquel refrán no funciona. Yo no puedo superar a mi maestro.